el tema del objeto de la charla es nuestra experiencia desde OPS con puentes informáticos para la notificación de eventos adversos en farmacovigilancia. Em, Les vamos a presentar un poco para dar ese contexto del origen de estos datos en función de los enfoques mayoritarios en farmacovigilancia. Hablaremos también de la estructura básica de los datos de estas notificaciones individuales de eventos y a continuación Ana María pues entrará a valorar con ustedes pues la experiencia que hemos tenido con los puentes informáticos para la notificación y qué consideraciones y desafíos ha tenido el desarrollo de estos canales, ¿no? de datos. Bueno, en primer lugar, introducir, sobre todo para las personas que no estén familiarizadas con las metodologías en farmacovigilancia, em, que existe un abordaje que se llama farmacovigilancia pasiva, cuyo objeto es la detección de señales mediante reportes espontáneos y se caracteriza por ser un sistema básico, un sistema elemental de primera generación, lleva décadas funcionando, es universal, es decir, que se ocupa de todos los medicamentos y todas las reacciones adversas. Es voluntario y generalmente espontáneo, por eso se llama pasivo, son sistemas pasivos. Y la vigilancia es por tiempo ilimitado, es decir, se ocupa de recabar datos de todos los medicamentos comercializados durante toda su vida útil y tanto de los antiguos como de los que se van introduciendo al mercado, ¿no? Em, es objeto de este abordaje, o los datos que se capturan son no de toda la población, sino de aquellos pacientes que tienen un medicamento y presentan una reacción adversa, ¿no? Esos pacientes, pues hay que tener en cuenta que generan un reporte, pero hay que tener en cuenta cosas de esta metodología como que no tenemos denominadores, no tenemos grupo control y tampoco tenemos la totalidad de los pacientes que presentan la reacción adversa, porque como hemos dicho es un sistema voluntario, espontáneo, que, vaya, que tiene un problema que es el infrarreporte, ¿no? No todos los casos se detectan, solo algunos. Bien, a partir de esos casos, de esos pocos casos, que ya digo que no son todos, de los que nos llegan, de los que tenemos conocimiento, pues se generan reportes individuales que recaban las distintas agencias de medicamentos, ¿no? Autoridades reguladoras. Es decir, que estos sistemas lo que persiguen es, a partir de esos casos, generar una señal, que en definitiva es una hipótesis. Podríamos decir que es una posible relación causal entre un medicamento y una reacción adversa, nada más que una hipótesis, como por ejemplo ahora con la apendicitis, si se asocia o no a la vacuna. Tenemos casos, pero no sabemos si es casual o causal, pero sí que puede ser considerado una señal. Y luego ya hay que acudir a otros métodos para cuantificar el riesgo. Entonces, estos sistemas eh, se quedan ahí, ¿no? Y lo que hacen es, o lo que persiguen es capturar el mayor número de reportes para que no haya ese infrarreporte, ¿no? Creo que lo ha presentado antes Salvador Alvarado, un poco cómo va esto, ¿no? Entonces son bases que como llevan décadas funcionando, son bases de datos que tienen muchos reportes ya, ¿no? Las tres principales son las de la OMS, que presentó ahora Salvador Alvarado, le sigue la de Estados Unidos y el consorcio de la Unión Europea, Eurovigilance, que aglutina datos de las agencias europeas, ¿no? Para que vean ahí en escala, esos volúmenes de datos son mucho mayores que los datos de las agencias individuales, ¿no? Nacionales, ¿no? Ven ahí Health Canada o Japón o el tamaño de España, ¿no? Que no llegan a ese millón de reportes. Con lo cual son bases de datos muy establecidas y con bueno, un volumen de datos. ¿Qué se trata? Para esta detección de las señales, cuanto más grande sea la base de datos, pues más competente es para esa identificación de estas hipótesis, ¿no? De reacciones. Entonces,
es muy importante que la base de datos global de la OMS pueda recibir esos otros reportes de las bases de datos nacionales para poder tener más sensibilidad a la hora de identificar señales. ¿Cómo es la estructura básica de la notificación de casos individuales? Que es al final de lo que se trata, ¿no? De compilar. Tenemos datos del medicamento, al menos hay unos bueno, el fármaco, puede ser otras cuestiones como la fecha de inicio, fecha fin, la dosis, la posología, la vía de administración. Y tenemos datos de la reacción adversa sospechosa, bueno, para la que ese medicamento es sospechoso, ¿no? También con la fecha de inicio, la fecha fin, duración, gravedad, desenlace. El grado de completitud puede ser variable, luego hay una serie de campos que son un conjunto mínimo de datos, ¿no? Y van ligadas a un paciente. Es decir, eso es lo que sería la estructura de pares de medicación reacción adversa ligadas a un paciente y luego hay una información de la notificación. Esto en el caso más sencillo, ya que puede que haya varios medicamentos sospechosos y varias reacciones adversas, ¿no? Consideraciones con la farmacovigilancia pasiva como fuente de datos. La captura del dato ya está hecha, es decir, ¿por qué? Porque estos sistemas están muy implantados en los países y hay décadas de tradición de uso. Entonces nos vamos a encontrar con bases de datos hechas, ¿no? Ya con una tradición. El desafío aquí está en la transmisión, en trasladar esos datos que suelen estar en bases de datos nacionales de los países a, en este caso, la base de datos global que gestionan en Uppsala, ¿no? Em, Todo lo que tiene que ver con el trabajo de esta movilización de datos, pues va a estar relacionado con la estandarización de los reportes, porque puede haber bases de datos que utilizan distintos diccionarios en la codificación y también en la manera de articular la transmisión electrónica en formatos estándares internacionales como el E2B. En farmacovigilancia activa, vigilancia intensiva es el otro enfoque de la farmacovigilancia. Ahí podemos tener otro origen de un dato diferente, ¿no? Em, Son sistemas, la farmacovigilancia activa es un sistema complementario, se llama de segunda generación. Son sistemas dedicados, aquí ya no se vigila todo el universo de reacciones o todos los medicamentos, sino que es una selección de medicamentos de interés y reacciones adversas, además están predeterminados. El reporte es intensivo, aquí sí es que ponemos el microscopio o la lupa encima de los medicamentos que nos interesan y recabamos activamente toda la información de reacciones adversas. No dejamos que sea tan voluntario, tan espontáneo. Y la vigilancia obviamente es por tiempo limitado, ¿no? Son acciones para recabar información concreta sobre la seguridad de unos medicamentos y es muy costoso mantener ese esfuerzo y normalmente son por tiempo limitado, ¿eh? Algunos registros sí son más continuos, pero lo normal es que sea para recabar datos durante un tiempo. Y hay múltiples métodos, ¿no? Eh, el TCR o el CEM, el monitoreo de eventos basado en la corte, quizás es el más utilizado, pero aquí también podrían caber otros estudios clínicos posautorización de seguridad, ¿no? Em, ¿Qué consideraciones tenemos aquí? Aquí ya, como son sistemas un poco ad hoc para resolver cuestiones específicas y muy puntuales de la seguridad de algunos medicamentos, pues nos solemos enfrentar a que el desafío está en la creación de las bases de datos. O sea, para que pueda circular dato por el puente, tenemos que poderlo aposentar y, y eso pasa por la creación de bases de datos o la adaptación de sistemas existentes, de sistemas de información nativos del país para poder alojar ese dato que nos interesa de seguridad. Y la transmisión electrónica, una vez que ya se tienen esos reportes individuales, se asemeja a lo que podríamos hacer con farmacovigilancia pasiva, pero podríamos decir que aquí tenemos la ventaja de que el universo de medicamentos a vigilar es menor y el universo de reacciones adversas en las que nos estamos fijando también es menor.
y como están predeterminadas, eso nos facilita el esfuerzo de tener ya preespecificados qué eventos podrían ser capturados y a qué medicamentos se asocian, ¿no? Eh, para los sistemas de farmacovigilancia activa, en algunos casos, bueno, se hace imprescindible el registro electrónico, ¿no? Y esto es un desafío en muchos países donde la fuente primaria del dato es el papel, entonces hace falta desplegar sistemas que puedan hacer una captura electrónica del dato, tabularlo y poderlo preparar para su transmisión a través de estos puentes, ¿no? Que veremos luego. ¿Qué consideraciones solemos tener? Por ejemplo, nosotros trabajamos en estos sistemas de farmacovigilancia activa con los programas de salud pública y se aplica mucho este método de la OMS del monitoreo de eventos basado en cortes, que al final es un seguimiento longitudinal prospectivo y tiene datos de base individual. Lo que se persigue es tener un registro electrónico y hay dos estrategias, ¿no? Cuando el programa de salud pública dispone de un registro electrónico nativo, se trata de proporcionar el apoyo para adaptarlo, para que ese sistema, que no necesariamente está preparado para la transmisión o captura de datos de seguridad, incorpore las variables que sean precisas y pueda además tener esa capacidad de exportación en formatos normalizados, estandarizados de los eventos. Esa sería un escenario. El otro escenario es que, y es el más habitual, tengo que decir, que el Programa Nacional de Salud Pública no tenga ningún sistema electrónico, que se esté manejando pues, en papel, o bien que tenga pensado algún desarrollo pero a futuro, ¿no? En esos casos, lo que utilizamos es una herramienta, desplegamos herramientas para la captura electrónica de datos. Nosotros, por su versatilidad, funcionamos mucho con RedCap y a partir de ahí hacemos la comunicación electrónica de datos, ¿no? Entonces, como ven, origen del dato puede ser este más consolidado de la farmacovigilancia pasiva y ya a partir de reportes hechos se trata solo de movilizar. Farmacovigilancia activa implica también la creación de los sistemas para acoger ese dato. Y luego, en función de si se va por un sistema nativo, los puentes van a tener que tenderse hacia el sistema o conectarse con esos sistemas nacionales de pequeños sistemas de información electrónica o bien a través de RedCap. Y yo por mi parte doy la palabra a la compañera Ana María para que pueda, bueno, pues seguir con la charla. Perfecto, muchas gracias, Diego. Buen día, buenas tardes para todos. Un gusto saludarles. Soy Ana María Reyes y bueno, me va a permitir compartir mi pantalla. Por favor, me indican cuando Se ve correctamente. estén viendo la pantalla completa. Perfecto. Bien, entonces, como comentaba Diego en el cierre de su presentación, pues básicamente existen diferentes como retos propios para los países asociados a cómo capturar la información para poder hacer estos procesos de farmacovigilancia, ¿no es cierto? Y uno de los elementos efectivamente es poder contar con un sistema de información, una base de datos donde puedan capturar y recopilar toda esta información. No obstante, hay otro elemento importante a considerar aquí y es que no solamente es suficiente con capturar la información asociada como a estos posibles eventos adversos, sino que adicionalmente es necesario notificarla, ¿no es cierto? Es necesario notificarla a centros de farmacovigilancia a nivel nacional, a nivel regional y por supuesto a nivel global, que sería pues lo que también nos venía compartiendo Salvador respecto a la base global, que sería VGBase. ¿Cuál es el reto aquí? Básicamente, digamos, algunos países que cuentan, por ejemplo, ya con bases de datos nacionales como VGFlow, podrían hacer el importe de estos casos si los capturan por otros sistemas de información en paralelo
digamos, si en fuente utilizan otros medios de captura más con un nivel de maduración inferior, por ejemplo, ellos podrían ingresar directamente estos casos utilizando Vigiflow, pero el tema allí es que tendrían que hacerse o tradicionalmente se harían a través de una carga manual y pues esto en términos, digamos, de eficiencia pueden resultar poco convenientes debido a que se deben disponer de talento humano que haga este proceso de carga y puede ser dispendioso. Y por otra parte, pues pueden haber errores debido como al proceso de digitación, ¿no es cierto? Entonces ahí hay como un primer reto y es cómo notificar o transmitir estos datos que se pueden capturar a través de diferentes medios a los centros de farmacovigilancia. ¿Y por qué es un reto? Básicamente porque los sistemas de información pueden ser muy diversos en cada país. Los formatos a través de los cuales se captura o finalmente digamos, se puede manejar toda la información también pueden ser muy diferentes. Hay países, por ejemplo, que generan estos reportes en formato Excel, en CSV, otros en JSON. Y adicionalmente, cada país maneja su propia estructura de datos, ¿no es cierto? No hay como bueno, en algunos casos no hay una estructura de datos común y esto se debe básicamente a que desafortunadamente tampoco hay una alta integración con estándares terminológicos y por esta razón, digamos, los datos en general pueden tanto provenir de diferentes fuentes como estar estructurados de múltiples formas. Y básicamente el inconveniente allí es que para poder hacer una transmisión electrónica de casos, se requiere que los formatos de entrada y salida de los diferentes sistemas de información sean compatibles. Y como bien mencionábamos, pues hay una diversidad de escenarios asociados a cómo se capturan los datos a nivel local, a nivel nacional. Y por otra parte, cómo se espera que estén codificados esos datos, por ejemplo, en la base de datos global, en VGBase. Y allí es entonces donde aparece la solución de puentes informáticos y es una alternativa, digamos, podríamos llamarla a posteriori, para de alguna forma permitir la interoperabilidad entre sistemas. Si bien la interoperabilidad es uno de los elementos clave para la transmisión electrónica de casos, sabemos que en el corto plazo, aunque varios países están haciendo un esfuerzo por acogerse a estándares terminológicos, a fortalecer sus sistemas de información y promover esta interoperabilidad, en el corto plazo se requiere alguna solución para poder notificar lo más pronto posible las reacciones adversas a medicamentos o eventos supuestamente atribuibles a vacunas a las diferentes autoridades que realizan procesos de farmacovigilancia, tanto a nivel nacional como a nivel global. Entonces, los puentes informáticos podríamos denominarlo como una pieza de software, un servicio que permite transformar datos de diferentes formatos, con diferentes estructuras propias de cada país, a un formato común, que en este caso es el esperado por la base de datos global, que es el formato XML en el estándar E2B y específicamente nosotros trabajamos en la versión R2. Bien, brevemente les voy a compartir un par de experiencias relacionadas con justamente unos puentes que hemos implementado. Digamos, hemos implementado puentes en varios países, pero específicamente estos puentes están relacionados también con la implementación en RedCap, que era lo que les comentaba Diego hace un momento. Y bien, digamos, este puente se enfoca particularmente en
el reporte de eventos adversos debido como a este proceso de vigilancia activa y lo desarrollamos para el reporte de eventos asociados a antimaláricos en Perú. Y bien, pues ellos básicamente capturan toda la información en RedCap, en esta plataforma para la vigilancia un poco más activa. Y nosotros como puente informático entonces desarrollamos una solución que se conecta al API de RedCap. De allí obtenemos un conjunto de datos que mapeamos a las etiquetas de acuerdo con el estándar E2B, las etiquetas propias del estándar E2B R2, y a partir de allí generamos un archivo XML, digamos, con la estructura específicamente del estándar E2B. Un poco por los temas de cómo debe transmitirse la información, el puente no envía directamente estos casos a BGBase, sino que se, se transmiten o se envían nuevamente a la autoridad reguladora, en este caso la autoridad reguladora de malaria, de Perú, perdón, que es la encargada entonces de hacer el cargue directamente en VGFlow a través de la herramienta de importación de XML con la que cuenta esta herramienta en particular. Y como mencionaba Salvador, VGFlow por ser su base nacional y por estar conectada directamente con VGBase, pues se envía una copia a la base de datos global. Y así es como fluye en términos generales esta solución. Y por otra parte, también este es un caso de uso diferente porque es un puente, digamos, es en alguna medida la generación de dos puentes. Por una parte, aquí tenemos la vigilancia que se hace respecto a los casos de tuberculosis en Brasil. Ellos tienen un sistema propio para la vigilancia de estos casos, que se llama SiteTV. Así que ellos tienen su propio software y sistema de información local. Nosotros hacemos un puente que permite enviar, conectarse con la base de datos de RedCap, que digamos les ofrece otras herramientas adicionales para el seguimiento, y luego hacemos un puente adicional que cumpliría las mismas funciones del puente que les comenté, que les compartí hace un momento para Perú, y es que nos conectamos a través del API de RedCap, extraemos los registros, bueno, ahí se tienen en cuenta algunas lógicas respecto a si son nuevos registros, si son registros de seguimiento, si son reportes que realmente deben ser notificados, ¿no es cierto? Es decir, si son reportes que tienen efectivamente eventos adversos y medicamentos sospechosos, y de ahí en adelante el flujo es similar al que les compartí para el caso de Perú. Bien, ¿cuáles son los elementos clave para la implementación de este tipo de soluciones que permitan transformar datos para la notificación electrónica de casos? El formato de datos de origen. Nosotros, digamos, tenemos algunas diferencias, o más bien es importante contemplar las diferencias respecto a la notificación cuando son SAVIS o son RAM. El reporte, básicamente es importante también considerar si el puente se desarrolla para hacer un reporte continuo, es decir, también un poco más como solución constante y que se va a utilizar a futuro, o si solo se requieren procesar datos históricos, eventos, casos históricos. La consistencia de los datos es una variable relevante. El tema de estandarización tanto de reacciones y medicamento, y bueno, el formato de datos de destino, que en general es, como les comentaba, el formato XML bajo el estándar E2B. ¿Y cuáles son, digamos, desde la experiencia de puentes informáticos, los desafíos más frecuentes para la implementación de este tipo de soluciones? Sin duda alguna, la consistencia de los datos, porque adicionalmente, además de que cada país cuenta con diferencias respecto a cómo captura y los formatos y las estructuras propias de sus datos, también puede darse el caso de que al interior de cada país inclusive
los registros no sean consistentes, es decir, que para, no sé, para una vigencia, para un año determinado, ellos capturaban la información de una determinada forma, pero al siguiente año modificaron la estructura de su base de datos, digamos. Y por otro lado, el tema de la estandarización, ya que es frecuente que los diferentes sistemas de información no cuenten con estándares terminológicos que faciliten, digamos, esta conversión al momento de la implementación del puente. Bueno, pues muchas gracias. Aquí al final incluimos nuestros correos, el de Diego y el mío, y pues estamos atentos a cualquier pregunta en estos 4 minutos. Qué pena por excedernos en el tiempo. O si quieren por correo electrónico, también quedamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María y Diego. Muy interesante ver cómo podemos buscar soluciones para mejorar el reporte de efectos adversos y tener herramientas que nos permitan pasar de reportes que quedan en islas de información dentro de los sistemas hospitalarios u otros sistemas nacionales, pasarlos hacia la base de datos de la Organización Mundial de la Salud y el centro de Uppsala para tener una mejor calidad de medicamentos. Yo le quería preguntar si estos casos, ustedes, si bien presentaron cuáles son los parámetros principales que tienen que hacer para realizar esa integración, cada integración la realizan, es un análisis propio de esa integración, porque como decís vos, es bastante variada la estructura de datos intra-sede, intra-hospitales dentro del país y cada persona tiene, y cada institución o cada país tiene una forma de estructurar los datos diferentes por la falta de estándares que tenemos. Sí, se ve que es el principal desafío. Sí, correcto, Julián. Ese creo que ese es el desafío más grande, porque en efecto, a pesar de que, digamos, la solución de puentes informáticos tiene como algunos elementos que pueden ser transversales o compatibles para los diferentes países, casi que el desarrollo para cada país es un desarrollo personalizado que tiene en cuenta las particularidades de cómo capturan, más bien el formato sobre el cual capturan la información y también la estructura de datos propia de esos sistemas de información. Así que sí, totalmente de acuerdo. Casi que cada solución que se ofrece para los países es un desarrollo personalizado. Bien, y quería agregar si ahora con los nuevos tratamientos que son súper específicos y que tienen son bastante caros y bastante costosos, hay un mayor interés en reportarlo y cómo afecta esto en sí a la calidad de los datos o si como es un medicamento mucho más costoso, hay mucho más interés en generar este reporte y hay una demanda por parte del mercado por buscarlos o por enviar esa información y si esos datos son más fidedignos que recibimos de medicamentos más comunes o de más amplio uso. Quizá por completar, en primer lugar, respecto a lo que comentaban antes, el formato E2B que ha comentado Ana María es una norma ICH y que tienen adoptada la mayor parte de los países, con lo cual nos ayuda a que esa estructura común, que es una normalización mundial, vaya por ahí, con independencia de que las arquitecturas de los sistemas de captación de datos en cada agencia puedan ser diferentes, ¿no? Pero por lo menos el E2B es una ayuda, ¿no? Y que se haya adoptado por muchas autoridades reguladoras. Y respecto a esto otro que comentas, que es muy, muy interesante, pues sí, habría la calidad, no sé. Lo que sí que hay un interés y en farmacovigilancia pasiva, es decir, en reporte espontáneo está descrito que hay una cosa que se llama efecto Weber, que es que en los primeros momentos o el primer año de comercialización hay como un pequeño boom de una mayor notificación, ¿no? Que hay que descontar porque eso es un artefacto que se suele ver en los datos de notificación espontánea. Y en los programas de farmacovigilancia activa también muchas veces, si el medicamento es
pues un medicamento para una enfermedad rara, ¿no? Que es estas cosas que son medicamentos muy caros, pero que a su vez tienen poca información de seguridad a partir de los ensayos, suelen ameritar que se instauren programas de farmacovigilancia activa dedicados al seguimiento de esos expuestos. Quizá con medicamentos raros es muy común registros de expuestos, de todos los expuestos que reciben ese medicamento. Y bueno, y ahí ya es cuando hablamos de farmacovigilancia activa o hablamos ya de un estudio, pues permite trazar diseños que tienen mayor alcance tanto en la calidad de datos como de los análisis que se pueden hacer, más que van más allá de la notificación espontánea. Genial, muy interesante el proyecto y buscar que esa información llegue hacia donde realmente se puede ver y se pueden tomar decisiones sobre los medicamentos y alertar a la población sobre los potenciales efectos adversos que puede tener la medicación. Como ya habíamos dicho antes, es la forma de terapia más extendida y la que mayor errores se cometen o mayores daños puede causar el paciente cuando está mal usada, cuando no está correctamente conocidos los efectos adversos que pueden tener.